Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy tenemos un prólogo y lo digo bien porque el de Dissection de la banda que tenemos hoy en las entrevistas en retrospectiva está a la vuelta de la esquina, aunque me estoy pensando si hacerlo en dos partes para que no quede tan largo, porque la discografía de Avigor es bastante larguita, como ya sabéis. En fin, tenemos entrevista con Avigor y concretamente con Thomas Tannenberger, quien lleva en la banda desde que iniciase su actividad en 1993. La entrevista está sacada de Voices from the Dark Side, por lo que no me entretengo más y vamos a por ella. Recordad, eso sí, compartirla, suscribiros, comentad, dad like y todas esas cosas que siempre ayudan a que el algoritmo impulse un poquito esto, que ya estamos casi cerquita de los 51.000. Vamos a por la entrevista. Ha pasado algún tiempo desde que el anterior lanzamiento de larga duración de Avigor se nos echó encima, y en mi opinión este tiempo le ha hecho bien a la banda, ya que rozaba el camino de la repetición si se juzgan sus lanzamientos. Al mismo tiempo, como preparación para esta entrevista, debo admitir que un par de lanzamientos fueron mejores de lo que recordaba. En lugar de seguir hablando de cada lanzamiento, ¿podría viajar un poco atrás en el tiempo y contarnos qué le llevó a vuestra separación, si podemos usar tal palabra? En primer lugar, no creo que hayamos caminado cerca de la frontera de la repetición con la música, y nuestro último álbum fue Channeling the Quintessence of Satan. Lo dejé después de esto. Peter Kubick hizo Satanized. Ese último álbum que hicimos es, a mis ojos, uno de nuestros mejores trabajos, musical y conceptualmente hablando. Sin embargo, el sonido y las voces no estaban a la altura de las composiciones, aunque estas últimas no es que no fueran buenas, pero Avigor siempre ha necesitado estar liderado por una voz muy individual y expresiva, como Silenius en los 90 y ahora aún más con Arthur Rosar. Este último álbum saldrá a la superficie en una forma diferente un día u otro, pero tienes toda la razón al traer la palabra repetición cuando se trata de otras cosas, y esto, en una visión retrospectiva, ha sido sin duda la razón más importante de mi retirada. Y si me atrevo a decir, adivinar también la razón de Peter para preocuparse por otros proyectos en 2003. Todo se convirtió en rutina. La misma forma de hacer música, ensayar, el mismo sello, el mismo estudio, fue un camino hacia el estancamiento, porque con Napalm Records, nuestro estudio Hornix, y el flujo de trabajo, el progreso no era posible a largo plazo por varias razones. Y también la escena, un movimiento otrora poderoso, se hundió en el cambio de milenio y no tenía nada que ofrecer para que uno pudiera ser un colaborador entusiasta. En realidad, esto solo era la calma antes de la tormenta, un nuevo movimiento que representaba una sociedad que estaba en ciernes, con la punta de lanza de End All Life, Norma Evangelium Diaboli, pero también con Northern Heritage, Aina Offensive y algunos individuos con otra visión. Avigor se puso en contacto con End All Life y Hasyal fichó a la banda para el próximo disco llamado Fractal Possession. Sin embargo, y antes de sumergirnos en este álbum, hay un par de elementos más que necesitan ser cuestionados. Por ejemplo, ya que has formado parte de la escena del black metal desde la primera mitad de los 90, ¿qué opinas del desarrollo de la escena? Y puedes destacar con seguridad a Norma Evangelium Diaboli como sello, porque se ha convertido sin duda en mi favorito. ¿Qué quieres decir con primera mitad de los 90? Yo tenía la portada de At War with Satan, el desplegable, con la cruz invertida ardiendo dentro, pegada en la pared de la habitación de mis hijos. Así que decir que he estado ahí desde el principio es quedarse corto. ¿Desarrollo de la escena? El 50% de mi motivación para participar en el black metal público no tiene nada que ver con vivir de una manera determinada y o crear arte. Es la decisión de interactuar, por lo tanto ser parte de la escena es el impulso de hacerlo con Avigor, y el 50% es exactamente este desarrollo de la escena en el último par de años, o mejor, exactamente desde que me fui en el 99-2000. Me mantuve al margen y estudié ingeniería de sonido, construí un estudio, escuché otras músicas como guitarras oscuras, electrónica, new music, avant-garde, y cuando me di cuenta de lo que había pasado mientras tanto,
Fue un shock refrescante. ¿Me preguntas por End of Life o Norma Evangelium Diaboli? Soy el mayor devoto que te puedas imaginar. La historia y el perfil del sello no ha cambiado y solo piensa en los últimos lanzamientos como las creaciones más relevantes que esta música puede ofrecer. Despel Omega, Catharsis, Antaeus, Black Lodge, Diabseekir, Mutilation, Funeral Miss. Hace falta que siga con el catálogo. Descubrí sus discos y al tener 2 o 3 máximo, sentía algo especial, algo mágico, algo más que un logo en el reverso de la portada. Inmediatamente pedí todo lo que pude sin escucharlo, ya que estaba convencido de que algo editado en estos sellos debía tener cierta calidad. Los sellos y la fuerza que había detrás no solo dieron forma a Fractal Possession hasta cierto punto, sino que también estoy convencido de la escena en su conjunto cuando miro varios discos hoy en día, cómo se presentan, etc. Me entusiasma cómo están las cosas últimamente. Hay nuevos sellos que parecen tener en mente algo más que negocio. Flame Noir, Kirk, Black Hate, Todd Skurt y muchos más. Creo que el desarrollo ha sido esencial, todos hemos crecido y no hay que olvidar que el black metal tal y como lo conocemos fue moldeado por simples adolescentes. Con más de 30 y como individuos que crean arte satánico, ya no hay lugar para trolls y dragones, espadas de chapa, portadas aerógrafo y demás. El arte satánico debe molestar e irritar a la gente y no complacerla con riffs que son bonitos y frases vacías. Y me alegro de que haya un ejército de gente nueva que tenga la misma visión que yo. Siento el más profundo respeto por estos individuos. ¿Crees que, de algún modo, utilizando el black metal como medio para liberar a las almas de sus trivialidades cotidianas podrá alcanzar tal objetivo? ¿Es el black metal un objetivo en sí mismo o es un objetivo para algo fuera de ti? Después de todo, la mayoría de los que escuchan black metal normalmente se quedan en el camino de la mano izquierda. No se puede utilizar el black metal como vehículo para liberar las almas de las trivialidades cotidianas. Esa es la vieja idea romántica de llegar a casa, ponerse los auriculares, cerrar los ojos y escapar al mundo de la fantasía. Sin duda, un disco debe requerir toda tu atención, la música, las letras, el diseño, pero no veo una línea estricta entre la vida cotidiana y el black metal. El black metal debe estar ante todo en el arte y como tal la manifestación de algo espiritual. Puede ser un acto religioso, una expresión, una autorrealización, un ataque a algo, etc. No debe ser un cuento de hadas, ni heavy metal con voces chillonas y un juego de rol con algunos símbolos bonitos encima. Incluso diría que el simple nihilismo es también una ofensa para obras líricas tan inspiradas como Salvation o Si Monumentum Require Circus Pice. La pura blasfemia no es suficiente para una forma de arte con más de 15 años de historia. En ese sentido, sí, el black metal podría ser un empujón para la gente, pero estoy convencido de que los individuos que eligen el camino de la mano izquierda lo hacen porque han nacido así, no por el black metal. No dejamos todavía la teología del black metal, ya que me pregunto qué hace realmente respirar todavía a Vigor. Peter dijo en 1996 la siguiente frase: con nuestro arte queremos realizarnos y difundir la palabra de Satanás. ¿Por qué crees tanto en el arte de Avigor que sigues utilizando como tu megáfono? Si de verdad queréis cambiar algo, hacer pensar a la gente e influir en la sociedad, ¿por qué no entréis en el mundo político? En cuanto puedes pensar por ti mismo, tienes ganas de cambiar algo, pero eso no significa ni que seas un artista ni un político. Puedes tocar fácilmente unos acordes o poner un poco de color en un nuevo lienzo, pero de nuevo, eso no significa que seas un artista. Puedes sentarte en el parlamento y estar en la nómina del país, pero eso no significa que quieras cambiar nada. Y puedes poner una cruz al revés en tu portada y difundir frases anticristianas, pero eso no significa que seas algo que valga la pena a sus ojos. Hay una delgada línea entre todo esto. ¿Qué otra cosa te legitima para tocar black metal que difundir las palabras de Satanás? Es un camino que si se recorre con conciencia, conduce a la autorrealización de todos modos. Solo tengo un pequeño extracto de los patrones líricos y es demasiado poco para juzgarlo o incluso para plantear preguntas sobre el anticristo biomecánico de Avigor. ¿Puede informarnos sobre lo que podemos esperar esta vez?
El resumen que ahora queréis de mí estará impreso en las fundas, en el libreto, extractos que representan la esencia de cada letra. Quiero decir, quizás podría resumirte The Fire Syndrome y Heaven Unveiled sobre el fin ritual de uno mismo y demás. Injection Satan convoca las fuerzas del infierno. Liberty Rises a Diagonal Flame aplasta los conceptos morales del bien y del mal y te deja fuera en el frío. Estos son mis pensamientos, pero como he dicho, no los he escrito y sigo escribiendo, un índice que no les haría justicia a las letras. De nuevo, estamos de acuerdo en hacer black metal satánico, en ser los mensajeros del diablo. A veces discutimos un concepto lírico para un álbum, pero aún así podría estar equivocado interpretando una letra escrita por Peter o por Arthur. Lo que puedo revelar para el futuro es lo siguiente: exploraremos la batalla de demonios y ángeles por el alma humana y cómo afecta a nuestra existencia terrenal. Todo en el próximo álbum. Es muy interesante, ya que esas entidades influyen en gran medida en nuestra vida. La forma de tocar, a juzgar por lo que soy capaz de diferenciar, ha pasado de un enfoque flotante a las estructuras actuales más directas y a los riffs. Los tonos son más claros y fáciles de distinguir y de algún modo creo que la música se divide en secciones que están cosidas muy bien entre sí. ¿Correcto o no? ¿Cómo habéis evolucionado como músicos en los últimos 5 o 10 años? Como músicos nos desarrollamos, pero el verdadero desarrollo no es de naturaleza técnica. Ocurre cuando expandes tu mente de algún modo y rompes fronteras, canalizas diversas influencias de cualquier tipo. No ocurre cuando intentas tocar como Malmsteen y escuchas Transylvanian Hunger día tras día. Creo que lo mejor que me pasó fue que le di la espalda a la escena del black metal y seguí mi camino durante un tiempo. Tanto la música electrónica como la Neue Music tuvieron una gran influencia en mí. La electrónica porque te enseña a prestar atención a cada sonido y a superar las técnicas habituales de grabación y producción. No se trata de un enfoque frío y teórico que significa un cambio recto para realizar tus visiones musicales sin estar atrapado en la jaula del proceso habitual de grabación de guitarra y batería. La Neue Music te muestra lo pequeño que es tu campo tonal y dinámico, y me recuerdo que el verdadero arte satánico tiene que impactar y perturbar a la gente, no solo complacerla con bonitas melodías. Siento que estás más centrado y que cada giro y cada ritmo tienen un propósito, y esto se refiere al proceso de composición. ¿Te imaginas de alguna manera la música antes de escribirla y estructurarla? ¿Cómo incorporas tus visiones e inspiraciones para crear canciones con las que crees que a mí, como oyente, me gustaría identificarme? Es una forma absolutamente anticonceptual de crear música. Me imagino que para el próximo álbum, que tendrá un concepto lírico estricto para cada canción, quizá pida un tema lento continuo, o uno de una instrumentación un poco más especial. Entonces tendrás que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los arreglos, pero la estructura de los riffs seguirá siendo un proceso completamente desacoplado. De esta manera no estás forzado nada en una dirección, sino que puedes inspirarte totalmente en el acto de crear tonos y simplemente dejarlo fluir. Un proceso espiritual que se beneficia del hecho de que cada uno de nosotros hace música por su cuenta, no en contacto visual en algún ensayo. Aún así, ¿qué letra se combina con qué tema? Es algo obvio después, y no hay elección alguna. Al igual, una letra como The Fire Syndrome pide exactamente la canción con la que se combina, y también las otras letras y canciones de Fractal Possession. No puedes coger una letra y aplicarla a un tema diferente. Al final todo se une de forma natural, con Arthur, por supuesto, editando y reescribiendo partes de las letras para que encajen dentro de un patrón musical. La producción en Fractal Possession es muy clara y da a cada instrumento tiempo para hablar al oyente. En el black metal a menudo pienso que los bajos tienden a ahogarse en el muro de sonido y a veces la paciencia no es tan gratificante como a uno le gustaría pensar. Sin embargo, en el caso de vuestro nuevo álbum hay algunos momentos que hacen que me quede helado de espaldas. A los 1:57 minutos de Lair of Infinite Desperation hay una
sección de bajos que realmente espero que cada vez que la escucho me parece muy buena. Quizás sea un poco estrecho de miras, pero ¿se ha escrito esa parte a continuación únicamente con fines musicales o hay un todo en ella? Que el bajo tiene un papel importante en el sonido de Abigor es una de las cosas que aprendí mientras hacía ingeniería de todo tipo de música. Aunque se podría decir que empezamos a darnos cuenta de que no tenía sentido tratar de llenar el espectro del bajo con las guitarras a finales de los 90 también. Creo que Peter introdujo un bajo en Satanize de nuevo, tal vez incluso tuvimos uno en Channeling the Quintessence of Satan. El bajo tiene una frecuencia que las guitarras no pueden alcanzar y es esencial para el sonido en su conjunto. A mediados de los 90 pensábamos que nuestras guitarras eran un camino suficiente para llenar el campo sonoro, pero ahora estábamos equivocados. Ahora que volvemos a utilizar este instrumento, lo difícil es que no aporte demasiadas líneas melódicas nuevas, pero que siga siendo original. Escribimos los temas sin el bajo en mente y por eso las guitarras por sí solas llenan todo el espectro de desarmonías. En Abigor siempre hemos tenido al menos 2 líneas de guitarra igual de fuertes, con algunas guitarras entrando y saliendo donde se necesitan una libertad total que implica nuestro concepto y de negarnos a tocar en directo, incluso más ahora que con nuestra nueva forma de escribir música, y por lo tanto el bajo no debe apoyar a una sola guitarra, de lo contrario se pierde el equilibrio que hay entre las dos. Tiene que ser una nueva melodía, pero todavía uno que subordina a las guitarras. Volviendo a tu pregunta sobre ciertas melodías únicamente con fines musicales, es un eufemismo. ¿Qué mayor sentido puede tener algo en un tema que el musical? Nuestra música en sí misma tiene un propósito y no es escribir cualquier tema bonito. Esto es arte satánico extremo, una tormenta de emociones y pensamientos que inconscientemente se manifiestan en las melodías y armonías. Escribir música con todo lo que incluye es un acto espiritual y no tienes que pensar en ningún propósito o concepto. El desarrollo de los pensamientos, los conceptos, todo lo consciente es el trabajo preliminar de hacer un álbum. El proceso real de componer música debe ser como un loco sueño febril. Cuando compones tu música se supone que cada nuevo riff es mejor que el anterior, como si cada nueva creación fuera un nuevo Nirvana. ¿Entiendes lo que quiero decir? Déjame desafiarte sobre el mismo tema. ¿Cómo sabes cuando un riff no puede ser mejor? En primer lugar, claro que cambias la estructura interna de un riff siempre que te parezca genial, pero claro, si es el riff que salta furiosamente de las cajas y te lanza a los pozos del infierno, eso solo lo oyes cuando el tema está hecho con instrumentación completa. Por ejemplo, hay veces que 2 acordes, algo simple, pero que tienen algo que no puedes describir. Más adelante en el proceso hay una melodía enferma añadida y la batería y quizás algo más, armonía de guitarras a 3 voces, así que a menudo hay una parte que no es el riff único, sino cómo progresa. Esto podría llevar a cualquier parte. ¿Qué es un buen riff? Por ejemplo, Peter llegó a nuestra antigua sala de ensayo con el riff de introducción de Kingdom of Darkness, un simple acorde de mi con 2 acordes a continuación. Fue la tercera canción que escribimos como Abigor y después de todos estos años todavía se me pone la carne de gallina cuando oigo el comienzo de la canción. Un buen riff es aquel que transporta sentimientos, el más complejo o simple, rápido o lento, no hay límite, pero por supuesto piensas que todos y cada uno de los riffs son buenos, de lo contrario ni siquiera grabarías una maqueta con ellos. Puede que el black metal progresivo no sepa demasiado bien a los oídos de un aficionado a este género, pero para mí la música de Fractal Possession consiste en numerosas fracciones interesantes. Permíteme ser gracioso y decir que estas diversas porciones me poseen en el sentido de que una vez que noto algo, realmente espero con ansias la siguiente vuelta. ¿Tenéis miedo de alinear al oyente ya que vuestras canciones no tienen la cómoda fórmula que conocemos en otros grupos? ¿Cómo te gustaría si pudieras elegir que el oyente atacara Fractal Possession? Es una gran descripción y absolutamente acertada que hayas notado que la música te posee. Y sin duda una pregunta esencial, black metal progresivo.
¿Qué es esto? La gente que siempre pide el estilo Transylvanian Hunger, lo uso por segunda vez en esta entrevista, es un ejemplo obvio y un clásico, por supuesto, pero en fin, son los mismos que escuchaban el ennegrecido rock and roll de Venom a principios de los 90 y negaban a Burzum o Mayhem por ser demasiado raro o así, y en cuanto a la estructura armónica, algunos riffs en The Mystery son Satanas o Dead Some en Gambar son absolutamente progresivos, y la gente que piensa que un riff copiado de Transylvanian Hunger con producción de 4 pistas es feo o malvado o áspero, pero en realidad las melodías son tan agradables al oído como podrían ser unos cobardes musicales. Eso es lo que son. No me malinterpretes, no tengo preferencias en absoluto, escucho tanto Moonblood como el black metal más avanzado bien producido. Disfruto de ambos por igual, pero el black metal debe desafiar al oyente. Puede llevarte a un estado de calma, dejar fluir tu imaginación en una parte melódica o ambiental, pero también tiene que atravesarte el alma. Yo iría más lejos y diría que la obra maestra de Catarsis, Wall Without End, es progresiva en el sentido que presenta una forma de riff que es absolutamente original. O Mutilation, el riff a veces me recuerda a los viejos Voivod y no es en absoluto un simple y agradable riff de black metal, pero sí a veces es progresivo. Lo que quiero decir es, dar riffs de black metal clásico como Transylvanian Hunger está genial, pero si alguien piensa que esto es en última instancia malo o feo, entonces la persona no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Hay riffs en Fractal Possession que harán que la gente se vuelva paranoica seguro. Por otro lado, sí, hay partes que son muy melódicas y amigables para el oído, más armónicas, pero simplemente tenemos que incluir ambas cosas. Como te he dicho antes, escribir música es un proceso intuitivo y natural. No controlamos cómo se canaliza la inspiración y se manifiesta en nuestros riffs. Esta es una de las razones por las que nuestra música es espiritual y un paso en el camino hacia el Señor Oscuro. Normalmente intento escuchar música sin tratar de entenderlo todo, o tal vez intento llegar conscientemente a mi propia interpretación. Sin embargo, en el caso de Injunted Satan, debo pedirte por favor que me expliques por qué la canción se desvanece después del 2.51, solo para volver con toda su fuerza 7 segundos más tarde. ¿Por qué? Si no hay ningún significado real detrás, excepto que solo quieres joderme la cabeza, entonces sí que es verdad que podía haber sido mejor. No se desvanece, es un barrido de filtros de paso bajo que corta las frecuencias altas. Creo que es perfecto que se hunda hasta el centro de la tierra y vuelva con un estruendo y un grito endiablado. Hasta ahora la gente que ha escuchado lo ha experimentado de la misma manera, pero seguro que si intentas darle un sentido diabólico, te va a gustar. A pesar del enfoque progresivo de este álbum, la música sigue fluyendo muy bien. Me impresiona de hecho la forma que un montón de giros sorprendentes hay en las canciones que se sienten de lo más natural. Posiblemente mi favorita es Cold Boy Choir. La música es rápida alrededor de los 2 minutos. Luego, a partir del minuto 2.27 se ralentiza un poco para girar por completo a partir del minuto 2.32. Sin embargo, nada parece fuera de lugar. ¿Cuántas veces tuviste que ensayarlo para que te resultara natural? Pero la cuestión principal es la totalidad. ¿Cómo se escribe para que la música fluya en este sentido? ¿En qué te centras cuando intentas que la música fluya? Es fácil. Cuando un riff parece fuera de lugar, lo guardas para otra parte. Lo notas inmediatamente cuando algo no encaja en absoluto. Por otra parte, una vez terminada la primera fase de la composición, todavía se puede construir un puente con guitarras adicionales. Pero de nuevo, es un análisis y una suposición, porque cuando te sientas con los auriculares puestos y tocas o grabas a la guitarra, no estás haciendo matemáticas, es un estado mental distinto. Es difícil de imaginar, pero realmente el aspecto más técnico puede convertirse en algo mágico. Las voces son muchas, aunque quizá haya solo un vocalista. En la mencionada Cold Boy Choir, la sensación que me da Attila de Mayhem está presente a los 3,33 minutos y se mantiene durante el resto del tema. Ahora dime, ¿cómo acabaste con una expresión vocal tan diversa teniendo en mente la carrera anterior donde las voces son mucho más unidimensionales, al menos en comparación?
Estoy totalmente convencido de que las voces son perfectas para Avigor, o mejor dicho, para la nueva encarnación del demonio. Attila es, por supuesto, uno de los vocalistas de black metal más originales, pero aún así creo que las voces de Arthur son más diversas, variadas, malvadas, y además acierta perfectamente con las notas en las partes tonales, y la articulación es incontestable, celebra cada sílaba. Su voz básica no tiene ningún efecto ni reverb, absolutamente nada, está absolutamente libre de efectos. Por supuesto, tiene ecualización, comprensión y demás, pero nada que altere la voz. He puesto algo de reverberación en algunas partes melódicas o he añadido un retardo en esta palabra u otra, pero su voz real a lo largo de las pistas es pura. Hizo varias interpretaciones en cada canción, teníamos unas 3-5 pistas vocales por canción. Esto nos dio suficiente material para hacer todas las dobles voces trabajadas en algunas partes, o efectos estéreo que en realidad son solo voces de otra pista distinta, pero con todos los detalles, ediciones, atención y ejecución clínica de la producción real, el álbum es básicamente directo y verdadero. Ningún efecto en la voz básica, ninguna batería disparada, ninguna reverberación en las guitarras, todo es muy directo. Esta es la ventaja de la experiencia en ingeniería, el equipo de estudio de alta calidad y el tiempo de estudio ilimitado. Puedes trabajar hasta el más mínimo detalle, pero sin tener que adornar nada. Si la interpretación y la grabación son estupendas, puedes partir de ahí. Sirenius encajaba perfectamente en nuestros antiguos álbumes, tenía una voz muy individual, los potentes gritos de Verbustum son geniales, la variación y la interpretación de Otro Mundo de Apocalypse. Era un maestro en su territorio, pero ahora llegamos a una nueva era, y aquí las voces de Arthur hacen una parte muy importante de lo que es el nuevo Avigor. En poco tiempo empezarás a recibir críticas y diversas respuestas expresadas. ¿Qué esperas de las críticas esta vez, pensando que esta nueva expresión dista mucho del Avigor que la mayoría nos hemos acostumbrado? Por supuesto, como todo artista, quiero que las críticas sean entusiastas o totalmente negativas. No tengo ningún problema con una crítica de 1/6. Lo peor sería que alguien no tuviese acceso a la música y no supiera cómo manejarla, pero que debido al avanzado aspecto técnico se sintiera obligado a escribir una buena crítica. ¿Cuántas veces crees que el oyente necesita digerir realmente Fractal Possession? La razón de esta pregunta es la cantidad de detalles que contiene la música. La música casi nunca descansa y exige mucho del oyente inexperto como del experimentado. Una sola cosa, no nos juzgamos para ser progresivos, técnicos o lo que sea. Tocamos como sentimos y como podemos. Nunca, ni una sola vez, hicimos una sola nota para hacer algo técnico o progresivo. Eso es totalmente repugnante. Nuestra música fluye de nuestras almas con la misma naturalidad que el riff más sencillo de Panzerfaust. Por supuesto que es exigente tocarlo, y a menudo me siento aquí y lucho por conseguir que un riff demasiado complicado quede limpio en la cinta, pero es como oímos la música en nuestra mente, simplemente transformamos lo que hay dentro de nosotros. La mayoría de las veces oigo un riff en mi cabeza antes de tocarlo, y cuando se trata de uno que es difícil de tocar, ¿qué coño debo hacer? ¿Aguarlo para complacer a cualquier oyente, crítico o quien sea? Ahora tenemos las técnicas para realizar nuestras visiones musicales y las usamos. Todo lo demás sería falso. Sería complacer a un mercado y traicionarnos a nosotros mismos. Y como consecuencia lógica de mis palabras, nuestra música es muy accesible de todos modos. Cada nota está ahí por una razón, para transportar una emoción. Nada está construido artificialmente, y esa música solo puede ser accesible y golpear el alma de uno si sentimientos similares están ahí para ser evocados. Me temo que la música exige mucho del sonido en un escenario, pero en mi opinión la música de Fractal Possession definitivamente merece un público debido a las muchas partes geniales de vuestra música. Estoy seguro de que pocos se aburrirían viéndoos y oyéndoos en un local cercano. Informa sobre lo que podemos esperar cuando escuchemos a Avigor en directo. Nunca habrá Avigor en directo.
En primer lugar, necesitamos tener un 100% de libertad a la hora de componer nuestra música. Si queremos 6 guitarras y una batería al revés, lo hacemos sin pensarlo. Tantas veces escuché, pero entonces no podemos hacer esto en directo, de otras bandas que grababan en el estudio cuando yo sugería algún instrumento adicional. Esto es autorrestricción. Así que en directo sería posible si vienes con un mínimo de 10 músicos y un camión de técnicos, y el carácter de nuestra música no está determinado solo por las armonías, melodías, letras, concepto, y también lo está por el sonido y la ejecución, que es más importante que nunca. La segunda razón es que solo un estilo muy específico de black metal funciona en directo. He visto a Antaeus en directo y eran como una tormenta. Cuando tocaron el último tema me quedé allí de pie en medio de un huracán sónico, o un estilo diferente. Kawir me recordó a una sensación entre Live in Leipzig y Skondefit de Seich. Black metal muy crudo, pero todo lo demás, y en definitiva para la forma de black metal que presentamos, me gustaría ver una escenografía cara, iluminación sofisticada, proyecciones y todo eso. Cosas con las que la gente, pues bueno, no se sentiría identificada. Me gustaría ver a la gente sentada y callada. Aquí entramos en la tercera razón, el ambiente que apenas hace honor a la seriedad de las letras y al concepto de arte satánico. Nada en contra de divertirse y beber una cerveza, pero el black metal es sagrado. Un concierto de black metal debería ser un acto de adoración al diablo por parte de todos los participantes. Cuando vi a Watain en Oslo con una capacidad de unos 100 espectadores, probablemente fue lo más parecido. Al final lo que describe como maldad se basa en un concepto cristiano de moralidad, pero nosotros superamos este concepto con toda seguridad. No todas las melodías del nuevo álbum son lo que yo consideraría oscuras, lo que va bien de la mano con el pensamiento de que sin luz no habría oscuridad. ¿Consideras de algún modo perverso que la música oscura como el black metal es un síntoma de la ignorancia de nuestras sociedades occidentales y del modo que la mayoría de la gente se relaciona con la música fácil de escuchar, como la música popular del top 20 de la MTV y cosas así? ¿Acaso crees que en una civilización equilibrada no habría necesidad de Satán y sus canciones rebeldes? Tenemos que dividir el satanismo y el black metal en esta cuestión concreta. En cuanto a la música, no sé cómo serían los efectos si lleváramos una vida absolutamente equilibrada, que representara completamente el ideal de nuestra imaginación individual, la autorrealización en estado puro. Una paradoja, seguramente. También, si fueras el dictador de cualquier país, tuvieras una cuenta bancaria ilimitada, todavía estás influenciando por el mundo que te rodea, excepto que vives aislado, lo que te influye de una manera totalmente distinta. Definitivamente tus contactos sociales, la sociedad, la vida cotidiana, tu entorno, simplemente el mundo en el que vives, influye en gran medida en tu arte. Y esto no es malo. El arte debe reaccionar ante el estado actual de cualquier campo en el que se vaya a desarrollar. Sin embargo, no debe ser un arte reaccionario en el sentido de la palabra, por supuesto, y reducir el arte espiritual a una reacción a lo que rodea es, por supuesto, una tontería. Por lo tanto, un artista es moldeado por el mundo. Pero hay una cosa muy importante que yo, como no creyente en ningún Satanás, Dios, Alá, Lucifer, Jesús, etc., me pregunto, ¿por qué tanta gente elige creer en algo fuera de sí mismo? Tú mismo utilizas a Satanás probablemente como metáfora, pero ¿quién es finalmente tu Dios? Sin límites ni metáforas, creo en Satán como una entidad, además de ser la sustancia seminal presente en cada célula, en todo lo que nos rodea. De ahí viene nuestra afinidad con los temas que describen aspectos del universo en letras más antiguas. Imagínate el universo infinito, una manifestación y una prueba de la omnipresencia de Satán. No tengo una creencia estricta en ninguna forma y publicada en el satanismo, al menos no lo que describes como un libro general sobre satanismo que se puede encontrar en la tienda esotérica local. Creo que en muchas condiciones, situaciones históricas, encarnaciones, manifestaciones, todas las formas diferentes apuntan a una única revelación. Hasta aquí mi propia creencia.
Arthur ha escrito unas letras que rompen la dualidad absoluta del bien y del mal, aunque siendo incuestionablemente de naturaleza satánica. Al principio no estaba seguro de que esto se integrara perfectamente en el concepto de Avigor, pero así ha resultado. Al fin y al cabo, lo que se califica de mal se basa en un concepto cristiano de la moral, pero superamos este concepto con toda seguridad. Sin embargo, es legítimo utilizar esta concepción del bien y del mal para situarnos en el mundo de estos valores y términos tradicionales. Pero si uno piensa y actúa mal y juzga por sí mismo sus actos y pensamientos como malos, me parecen totalmente erróneos. Lo que se llama mal debe parecerle bueno y correcto, según su propia percepción, de lo contrario no es más que un producto de la moral cristiana. Gran parte de Fractal Possession avanza a la velocidad de la luz. ¿Creéis que este yin y yang es más lento por una necesidad para hacer interesante la música extrema? La razón por la que lo pregunto es que percibo que tu reflexión detrás de la creatividad de este excelente álbum está siempre presente y que pocos o ningún cambio se hacen sin propósito. Pondré un ejemplo. En Vaporized Tears, los 3 primeros minutos son bastante rápidos, pero el gran giro a partir del minuto 3:12 se siente más brutal en todo su enfoque melódico en comparación con las partes rápidas que son básicamente más que otra cosa. La melodía que se me queda grabada en la mente es mucho más fácil de recordar que si el tema hubiera tenido un ritmo medio tempo todo el rato. Déjame añadir también que el desarrollo del tema me parece genial. Teniendo en cuenta que mis palabras sobre el proceso espiritual intuitivo de creación de esos tonos, por supuesto que ni una sola nota o compás se hace sin un propósito al final. La tecnología actual nos da posibilidades, es decir, en el campo de la postproducción siempre puedes volver atrás y cambiar algunas cosas, reordenar o lo que sea. Por ejemplo, hubo una primera versión de masterización, hicimos otra, un mes después de que se terminara la mezcla, y aún así cambiamos algunas cosas menores. Justo en Vaporized Tears, de la que hablas ahora, quizás notes el sonido inverso añadido al principio, las guitarras adicionales en una parte y la repetición que falta de una parte entera en la nueva versión. En cuanto a nuestra reflexión, solo los riffs determinan la batería y el ritmo de la batería, lo que hace que algo sea rápido o lento, aunque sean los mismos tiempos por minuto. Primero escribimos maquetas solo de guitarra y la batería se añade después, y aunque trabajamos en el arreglo, la edición y los efectos menores, lo tratamos todo de las formas posibles que se te ocurran. Sigue siendo el riff el que lo determina todo. Así es como hacemos nuestros álbumes, paso a paso, y el primer paso son los riffs, uno tras otro. Es la célula básica que determina todo lo que viene después. Cada efecto inverso, cada golpe de batería, todo está realmente en el riff tal y como yo lo veo. Por ejemplo, Peter me da un riff y yo le añado 5 guitarras y efectos y un ritmo rapidísimo y ediciones, y aún así, el orden de cómo se juntan las notas sueltas y cómo se tocan. Así que se podría decir que no importa cuántas capas de sonido, cuántas pistas de guitarras y baterías adicionales y demás se añadan, todo está en las pocas notas que forman el riff básico. Y una cosa más, no respeto en absoluto a la gente que añade una melodía de mierda sobre otra, algún black metal sinfónico que consiste en 50 pistas de capas cursis que se encuentran en la música gótica de teclados. Al final, cada capa debe tener su propósito y no rellenar lo que falta. Y a tu primera pregunta, no creo que las canciones o partes de un álbum tengan que contestar entre sí. Un disco rápido, sin pausa, o uno totalmente lento, puede ser tan interesante como uno que incluya varios tempos y estados de ánimo. Quizás sea más difícil, seguro que sí, hacer algo interesante en un solo estilo, por la física humana, el oído y la sección del cerebro responsable de la audición perciben las cosas en relación con algo. Cuando un sonido está alto del todo, hay un mecanismo natural que disminuye su percepción
percepción. Por eso percibes un disco dinámico a la larga como más fuerte que uno que está al límite durante todo el tiempo. Lo mismo ocurre con algo rápido. No percibirás la agresividad de un ritmo rápido después de 5 canciones rápidas si no escuchas un ritmo más lento. Solo entonces podrás volver a experimentar esa furiosa indignación. No hacemos nuestros tempos a nivel consciente, simplemente sucede. Y de nuevo, mi gusto personal es que un álbum rápido, lento o variado, todo puede ser genial. Por último, ¿crees que Avigor en colaboración con End All Life sacará uno de los 5 mejores álbumes de 2007? ¿Por qué la gente debería invertir dinero y tiempo en Fractal Possession? Última pregunta. Así que estas son mis palabras finales de todos modos. De lo contrario, no podría responder a esta pregunta en absoluto. Pero es bueno que bloquees la habitual mierda de Rockstar de gracias a nuestros fans, gracias por comprar nuestro álbum, nos vemos en la gira. Vale, ¿por qué la gente debería invertir dinero en Fractal Possession? Si no creyéramos que es algo precioso, también para alguien más que para nosotros mismos, lo habríamos guardado en nuestro ordenador, no difundiéndolo de la mejor manera posible. Así que estoy totalmente convencido de que este es uno de los álbumes que dan forma a 2007 y está aquí para quedarse, un manifiesto de arte maduro, irrestricto y absoluto, por lo tanto, arte satánico.